Ok, bienvenidos a la lección 27 que es sobre campos vectoriales. ¿Y qué es un campo vectorial? Un campo vectorial es cuando el input es un punto en el espacio. Entonces el input es el punto X, Y, Z. X, Y, Z. Este es el input. ¿Y cuál es el output? El output es un vector, F, en este punto. De nuevo, el input es un punto en el espacio, X, Y, Z, el que ustedes quieran. Y el output, un vector, probablemente así. Y al vector se le llama F. F de fuerza, o F de fill, o F de lo que ustedes quieran. Campo vectorial. Entonces la esencia de un campo vectorial es que para cada punto en el espacio existe un vector F que depende del punto X, Y, Z. El vector es un objeto que tiene una cierta magnitud en ese punto y tiene una cierta dirección en ese punto específico. Por ejemplo, los campos vectoriales más importantes que estudiamos son el campo gravitacional. Por ejemplo, el campo gravitacional, esta es la Tierra, ¿no? Digamos, esta es la Tierra. Y el campo gravitacional, usted se para en un punto y el vector G, el vector aceleración, G, es un campo gravitacional. Este vector G es un vector que existe con una dirección y con un módulo. Si usted se para aquí, el vector G es un vector que existe con una dirección y un módulo. Si usted se para aquí, el vector G existe con una dirección y un módulo. Si usted se para aquí, el vector G existe con una dirección y un módulo. Si usted se para más alto, el vector G existe, pero más chiquito. Y si usted se para muy lejos de la Tierra, aquí hacia la izquierda, el vector G se para muy chiquito. Estamos rodeados de campos vectoriales. Por ejemplo, si usted observa un río, en el río hay un cierto movimiento que es un campo vectorial de velocidades. Este otro anterior, el campo gravitacional, es un campo vectorial de aceleraciones. Este es un campo vectorial de velocidades. Usted observa el río, cada partícula se está moviendo así en una cierta dirección, y entonces a cada punto del espacio, el input X, Y, Z, a cada punto le corresponde un vector. Es una situación estática, pero también hay la situación dinámica, donde a cada punto X, Y, Z, y en un instante de tiempo T, le corresponde un vector, y ahora ese vector es el vector que existe en el punto X, Y, Z, pero puede que cambie con el tiempo T. Y ya esa es una situación más dinámica. Y estamos rodeados de campos electromagnéticos, por ejemplo. Entonces hay en cada punto del espacio, por ejemplo, ustedes tienen una carga, en cada punto del espacio hay un campo eléctrico, E. Si ustedes se acercan más por aquí, el campo eléctrico es más intenso, E. Si es radial, estos son campos vectoriales. El campo magnético también es un campo vectorial. El viento que sopla, en la calle es un campo vectorial porque en cada punto del espacio hay un vector asociado, que es el vector velocidad. Entonces, nosotros, ¿qué es hacer estos problemas de campos vectoriales y entender a qué se refieren estos campos vectoriales? Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Lo que queremos hacer. Entonces, el primer problema dice, describa el campo vectorial Y más J. El vector Y más J, en general, el campo depende de X y de Y, de dónde tú estás.
Pero en este caso el campo no depende de donde tú estás porque dice que es y más j. El vector y más j es este vector y, 1y más 1j. De manera que el campo vectorial es este. Es este aquí, es este aquí, es este aquí, es este aquí, es este aquí. ¿Qué módulo tiene este campo vectorial? El módulo de f es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 2. De manera que la longitud de este vector es raíz de 2, de manera que el campo vectorial que existe en el espacio en dos dimensiones x, y es este campo vectorial. Un campo vectorial que tiene este angulito. Y este angulito es 45 grados, porque esto es 1 y esto es 1. Y en todo punto del espacio está en esta dirección y la velocidad del viento, si esto fuera viento, sería raíz de 2 metros por segundo. Bueno, y eso ya describe el campo. Entonces, el campo vectorial y más j, en cada punto del espacio, en este punto, el campo vectorial es y más j. Este es el punto. Todos son paralelos en cada punto. Es decir, que el observador que se venga acá, si este es un campo de velocidad v, pues el observador va a observar, si se coloca aquí, que hay un campo vectorial v moviéndose en este. Puede ser un flujo de partículas que se están moviendo en esta dirección, todas ellas. Cada punto del espacio es el input x, y. Existe un vector y el vector es y más j. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es un poquito la misma. Describa el campo vectorial y más j más k. El vector y más j más k es el vector que usted se mueve una unidad en la dirección x, una unidad en la dirección j y una unidad en la dirección k. Y el vector y más j más k, si ustedes lo suman, y más j más k, es el vector que va de aquí a acá. De manera que este es el vector y más j más k. Pero ¿dónde está este vector? En todo punto del espacio, porque f de x, y, z no depende del punto, es para todo punto del espacio. Así pues, en cualquier punto del espacio, este es el vector que va, si ustedes quieren dibujarlo mejor, dibujen un cubito así, ok, y el vector y más j es el vector que va de acá al vértice, porque este es el i, este es el j, así, y el de arriba es el k. Entonces, en cada punto del espacio existe este vector. Este vector puede ser un vector fuerza, un vector velocidad, un vector campo eléctrico. Este es un campo vectorial. Y el campo vectorial, el vector, vamos a ver si lo puedo dibujar bien, es este vector. Este vector, en todo punto. Es un vector que va en la dirección y más j más k. Y la magnitud de ese vector, la magnitud de f, es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz de 3. Vamos al siguiente. Determine si este campo vectorial es conservativo. ¿Cuál es la idea de un campo vectorial conservativo? La idea es que hay dos tipos de campos. Hay campos vectoriales y hay campos escalares. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en un punto del espacio, digamos que tenemos f de x, y. El campo vectorial y más j. Entonces, voy a dibujarlo en dos dimensiones. Entonces el campo
vectorial y más j en 2 dimensiones sería este campo vectorial. Entonces a cada punto le asigno un vector. A cada punto le asigno un vector que tiene magnitud raíz de 2. Ahora, ¿qué es un campo escalar? Un campo escalar es el campo f de x, y. Y a cada punto no le asigno un vector, le asigno un número. Un número. Entonces, ¿qué es f de x, y? Entonces yo tengo ahora x y y. Y a cada punto del espacio le asigno un número. Por ejemplo, la temperatura. Entonces, en este punto, la temperatura es 3. En este otro punto, la temperatura es 4. En este otro punto, la temperatura es 5. De manera que la temperatura va cambiando. Entonces, ¿qué es f de x, y? F de x, y es un campo escalar que representa una superficie. Es z igual a f de x, y. Entonces, mientras z de igual a f de x, y es un campo escalar, f mayúscula de x, y es un campo vectorial porque asocia a cada punto del espacio un vector. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué significa que es conservativo? Significa lo siguiente, significa, si yo tengo un campo vectorial, puedo escribir, vamos a ver esto primero antes, que es el gradiente. El gradiente se escribe así, gradiente o grad de f. Grad de f, de esta función escalar. Por ejemplo, imagínense la función escalar f de x, y igual a 9 menos x cuadrado más y cuadrado. Esto es un paraboloide. Esto es un paraboloide. Este es x y. Y 9 menos x cuadrado menos y cuadrado es el paraboloide que ya hemos visto muchas veces. Ok. Entonces, esta es una función escalar porque a cada punto del espacio le asocio una altura. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿puedo construir de una función escalar como esta? ¿Puedo construir un campo vectorial? Vamos a escribirlo. La pregunta es, ¿se puede empezando en un campo escalar construir un campo vectorial? Esta es la pregunta. Y la respuesta es sí, sí se puede hacer. Por ejemplo, vamos a construir un campo vectorial dada f de x, y igual a 9 menos x cuadrado más y cuadrado. Entonces voy a construir un campo vectorial. Y al campo vectorial lo voy a llamar f vector de x, y, de manera que hay un vector en cada punto del espacio. Y el vector lo voy a construir a partir de f de x, y. ¿Y cómo lo voy a construir? Lo voy a construir haciendo esto, haciendo la derivada de f parcial con respecto de x, y más la derivada parcial de f con respecto de y, j. Y vamos a hacerlo. Bueno, ¿cuál es la derivada parcial de f con respecto de x? La derivada de 9 es 0, la derivada de menos x cuadrado es menos 2x y más o menos 2yj. Yo empecé con esta función, f de x, y, que es un paraboloide. Y ahora en el espacio, no es en el espacio, en el plano. Yo en el plano x, y
tenía una función escalar que a cada punto le asociaba un valor. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y ahora a cada punto xy le asocio un vector. ¿Cuál vector? Bueno, si estoy en este caso, como empecé con esta función, la función vectorial que he creado, el campo vectorial que he creado es el campo vectorial menos 2x menos 2y menos 2x menos 2yj. ¿Y qué campo vectorial es ese? Bueno, si x igual a 0, el vector es el 0. Si x igual a 1, 1, el vector hace así. Menos 2y menos 2j. ¿Y cuál es el vector menos 2y menos 2j? Bueno, menos 2y es este vector. Y menos 2j es este vector. ¿Y qué vector existe en el punto 1, 1? Existe este vector. Y si me muevo para la derecha, al punto 2, 1, ¿qué vector existe? Bueno, existe el campo vectorial. En ese punto existe un vector que es para x igual a 2 en menos 4y. Menos 4y y y igual a 1 menos 2j. Entonces ahora es un vector que hace así. Menos 4y hace así. Y menos 2y, como y es igual a 1, este es el punto 2,1, y menos 2y hace así. Menos 2, no, perdón, 1 y 2, menos 2. Hasta aquí, de manera que ahora hace así. De manera que si me muevo para allá, el campo cada vez hace, la inclinación va cambiando y el módulo va creciendo más. Entonces ustedes pueden dibujar este campo vectorial. Conclusión. Dado una función escalar, yo siempre puedo inventarme un campo vectorial que puedo crear. Ahora la pregunta ahora es al revés. Dado, esta es la pregunta que lleva a entender cuándo f es conservativo. F, el campo de fuerzas, vamos a escribirlo, el campo de fuerzas F es conservativo si existe una función escalar. F de xy. Bueno, si esto es sí, es f de xy. Si es un campo vectorial en dos dimensiones. Si es f de xyz, diremos que el campo de fuerzas f, el campo vectorial, es conservativo si existe una función escalar f de xyz. Bueno, lo dejamos así. Si existe una función escalar tal que cuál, tal que se cumple esta relación. F es igual al gradiente de f, es decir, al gradiente de f, es decir, a la derivada de f respecto de xy más la derivada de f con respecto de yj. Si ustedes pueden conseguir a f pequeñita, entonces pueden saber si f es conservativo. Pero ¿cómo se prueba esto? Esto se prueba así. F es igual a m depende de x y y en la dirección y, más n de x, y en la dirección j. Entonces diremos que el campo de fuerzas
f es conservativo si existe f pequeña tal que el gradiente de f es f. Y eso es equivalente, créanmelo ahora, a comprobar esto. Si la derivada parcial de n con respecto de y, es decir, lo que está aquí en el campo de fuerzas en la j con respecto de y, es igual a la derivada parcial de m con respecto de x, entonces el campo es conservativo. El campo de fuerza es conservativo si la derivada de n con respecto de y es igual a la derivada de m con respecto de x. La derivada de esto con respecto de... No, perdón, la derivada de n, lo puse mal, me disculpan, lo voy a poner bien. La derivada de n con respecto de y, con respecto de x, es igual a la derivada de m con respecto de y. Ok, entonces vamos a hacer esto. Entonces la pregunta la vamos a responder ya. Aquí dice, este es el campo de fuerzas. El campo de fuerza lo pueden dibujar y lo que dicen es, ¿quién es m? M es 5y cubo. ¿Quién es n? N es 5 por 3 son 15, 15y cuadrado por x. ¿Cuál es la derivada parcial de n respecto de x? Es 15y cuadrado. ¿Cuál es la derivada parcial de m respecto de y? Es 15, aquí está m, y cuadrado. Luego este campo es conservativo, significa que siempre ustedes pueden conseguir una función little pequeña f, tal que el gradiente de f es el campo vectorial f grande. Muy bien. Vamos a otro problema. Determine si este campo vectorial es conservativo. Bueno, pues hacemos lo mismo. Agarramos el n es este, hacemos la derivada de este n con respecto de x. Si eso da igual a la derivada de m con respecto de y, perfecto. ¿Da igual o no da igual? Pues no parece que da igual cuando hagan las derivadas. Luego este campo no es conservativo. Vamos a ver, el 2 se va con el 2, arriba aparece un y, 2x, no parece que sea igual. Entonces este campo no es conservativo. Ahora vamos a hacer este problema 5. Dice, encuentre el campo vectorial conservativo. Es redundante. Si puedo encontrar el campo vectorial a partir de f pequeño es porque el campo es conservativo. Entonces aquí lo que me dicen es, dado la función f de x y, encuentre un campo vectorial cuyo gradiente de f sea el campo vectorial f. Eso es decir, escriba esta ecuación. F, el campo vectorial, es el gradiente de una función escalar. Y el gradiente de una función escalar es un vector. Y entonces, ¿cómo se hace el gradiente? El gradiente es la derivada de f con respecto de x y es un vector y más la derivada de f con respecto de y, j. Entonces, ¿cuál es el campo vectorial que nos están pidiendo? El campo vectorial que nos están pidiendo es el gradiente de esto. Y es, ¿cuál es la derivada de f con respecto de x? 2x, porque esta parte de aquí, la derivada con respecto de x es 0. 2xy. Ahora, ¿cuál es la derivada con respecto de y de toda esta expresión? La derivada de esto con respecto a y es 0. Y aquí aparece 2/4, un medio de y. Más un medio de y en la dirección j. Luego ya he encontrado el campo vectorial f
cuyo gradiente de f pequeña da f grande. Entonces este es un campo vectorial y lo pueden dibujar. Por ejemplo, en x igual a 1, el campo vectorial sería 2i, en x igual a 1, y igual a 2, en x igual a 1, en el punto 1,2, f vale 2i más 1j. Entonces el vector en el punto 1, 2, en este punto, es el vector 2i, 1 y 2, y un j. Quiere decir que en este punto del espacio, en el punto 1, 2, hay un vector asociado que es el vector 2i más un j. Y si se van a otro punto, hay otro vector asociado que es diferente de este, porque como ustedes se dan cuenta, este campo vectorial depende de dónde estás, depende de x y depende de y. Muy bien, vamos al siguiente problema. Find the conservative vector field for the potential function 6xy. Entonces tengo f, entonces ahora tengo que encontrar cuál es el gradiente de f. Ahora fíjense, el gradiente de f es un vector. F es una función escalar, pero el gradiente de f es un vector. ¿Y cómo se obtiene? La derivada de f respecto de x, y más la derivada de f con respecto de y, j, más la derivada de f con respecto de zk. ¿Y cuál es esto? Bueno, la derivada de f es 6yz en la dirección y. La derivada de f con respecto de y es 6xz, j. Y la derivada de f con respecto de z es 6xy en la dirección k. Luego el campo vectorial f, que es el gradiente de f, es este campo vectorial. Y este campo vectorial ustedes se mueven por el espacio y van a encontrar un vector en cada punto del espacio. Y ese vector cambia a medida que se va moviendo de punto del espacio. El siguiente problema es el mismo. Encuentre un campo vectorial cuya función escalar, la función escalar, esta se llama siempre la energía potencial. Y en física la relación con la que trabajamos es que la fuerza que es un campo vectorial es el menos gradiente de la función escalar, o menos gradiente de la energía potencial. Esta es la ecuación que nosotros trabajamos siempre y está el signo menos en física, que en los cursos de matemáticas no es necesario ponerlo, pero en los cursos de física es muy importante ponerlo porque la fuerza va en la dirección en la cual el potencial disminuye. Entonces, por eso es el signo menos. Bueno, entonces aquí dice, te dan esta función f de x, y, z. ¿Cuál es el gradiente? Bueno, esta es una función que depende de tres variables, de x, y y z. Entonces, el gradiente de f, ya sabemos cómo calcularlo. Es un vector que se calcula haciendo la derivada de f respecto de x, y, más la derivada de f respecto de y, j, más la derivada de f respecto de zk. ¿Y cuál es esto? Esto es la derivada de f con respecto de x, es y, la derivada de z es 0, es y por e elevado a x cuadrado, y por la derivada de esto que es 2x, en la dirección y, más la derivada de f con respecto de y. Bueno, la primera derivada con respecto de y es 0, la derivada de esto es e elevado a x cuadrado, e elevado a x cuadrado, j, más la derivada de f con respecto de z. Bueno, esto es 1k. Y entonces este es el vector f. Este es el campo vectorial asociado a cada punto del espacio. En el punto, por ejemplo, 0, 0, 0, el campo vectorial, si x es igual a 0, 0, 0, el campo vectorial
es e elevado a 0. Aquí aparece un 0. E elevado a 0, que es un j más un k. Y así para cada punto. Muy bien, vamos al siguiente problema. Y vamos a hacer este problema. El 8 dice, encuentre una función potencial, es decir, la f de xy. La f de xy. Una función escalar, tal que el gradiente de f es un vector, sea el vector campo vectorial f. Entonces, ¿quién es el gradiente de f? Es la derivada de f respecto de xy más la derivada de f con respecto de yj igual a f igual a y a i más xj. ¿Qué significa esta ecuación? Significa que la derivada de f con respecto de x tiene que ser y. Y significa también que la derivada de f con respecto de y tiene que ser x. ¿Y quién es f? ¿Quién es f de acuerdo a esto? Tengo que buscar una función que cuando derive con respecto de x quede y. Bueno, x por y, cuando derivo con respecto de x, queda y. Y ahora tengo que buscar una función, pero x por y como es la derivada de f con respecto de x, si añado aquí g de y, también va a quedar y cuando haga la derivada parcial de f con respecto de x. Cuando la haga aquí, con respecto de x, esto es 0, la derivada parcial. Y entonces va a quedar y. ¿Y aquí cuál es la solución? Bueno, pues la solución ahora es f igual también a x por y, porque si yo hago la derivada con respecto de y, la derivada con respecto de y de x, ¿quién es f para que la derivada de f con respecto de y sea x? La función x por y. Si yo hago la derivada con respecto de y, queda x. Perfecto. ¿Pero es esa la solución general? No. Más h de x. Si yo le añado cualquier función arbitraria a h de x, cuando haga la derivada con respecto de y, también va a quedar x, porque la derivada de h de x con respecto de y es 0. Entonces, ¿cuál es f? F es lo común más una constante c. Una constante que es un número, es arbitraria. Entonces, esta función es la energía potencial, es la función escalar, tal que el gradiente de f se convierte el campo escalar f de xy igual a x por y, lo convierte en un campo escalar, en un campo vectorial. ¿Y cuál es el campo vectorial? F. ¿Y quién es f? F es el campo y, el campo vectorial más xj. Entonces, este era el problema, dado f, obtener f pequeña. Dado el campo vectorial, obtener el campo escalar. Tal que el gradiente de f es la fuerza. Bueno, vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice, es el problema inverso. Te dice, dado el campo vectorial f, ¿podrá usted encontrar la función escalar f de xy tal que el gradiente de f será el campo vectorial f? ¿Podrá usted encontrar esa f pequeña de xy, la función escalar? Bueno, ¿y cómo se hace eso? Bueno, pues vamos a hacerlo. Lo primero que hay que hacer antes de hacerlo es, este campo vectorial es conservativo, porque si no es conservativo no existe la función f. No existe esta función f. Entonces, como sabemos que es conservativo, agarramos m, que es x dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Agarramos n, que es y dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Hacemos la derivada de m con respecto de y aquí hacemos la derivada de n con respecto de x. Si estas dos derivadas dan iguales, el campo es conservativo.
¿Cuál es la derivada de m con respecto de y? Entonces esto se puede escribir como x que multiplica x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 1. De manera que la derivada es menos 1, x es constante, por x cuadrado. Es constante, estoy haciendo la derivada con respecto de y, más y cuadrado elevado a menos 1, menos 2 por 2y. Entonces ahora vamos a hacer aquí la derivada de n con respecto de x. Esto lo volvemos a escribir como y que multiplica x cuadrado más y cuadrado elevado a la menos 1, y ahora vamos a derivar con respecto de x. Si hacemos la derivada de n con respecto de x, manteniendo y constante, esto es una constante, aparece menos 1 y x cuadrado más y cuadrado a la menos 2 por la derivada con respecto de x cuadrado más y cuadrado, que es 2x. Entonces, ¿es esto igual a esto? Pues sí, porque aquí hay una y aquí hay una y. Aquí hay una x y aquí hay una x. Aquí hay un signo menos, aquí hay un signo menos. Y aquí está esto. Entonces, este campo vectorial es conservativo, lo acabamos de chequear. Ahora, ¿cuál es la función escalar f? Tal que el gradiente de f es f. ¿Quién es f? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Vamos a hacerlo. Voy a borrar aquí y vamos a hacerlo. Entonces, para hacerlo, lo que hacemos es lo siguiente. Decimos, ya sabemos que existe la función f. Ya sabemos que existe, pero no sabemos cuál es. Pero sabemos que el gradiente de f, que es un vector, es la derivada de f con respecto de xy más la derivada de f con respecto de yj. Y esto queremos que sea igual a f, pero f es x sobre x cuadrado más y cuadrado y más y dividido entre x cuadrado más y cuadrado j. ¿Qué queremos realmente? Queremos que la derivada de f con respecto de x sea igual y con y. Y con y componente por componente sea igual a x dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Y también queremos que la derivada de f con respecto de y sea igual componente j con componente j sea igual a y entre x cuadrado más y cuadrado. Y ahora yo quiero encontrar f de acuerdo a la primera ecuación. Y quiero encontrar f de acuerdo a la segunda ecuación. Y quiero ver cuál f voy a escoger. ¿Cómo la voy a decidir? Bueno, el f que está aquí es un f que cuando haga la derivada parcial de f con respecto de x, me tiene que salir x sobre dividido entre el logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado. ¿Quién puede ser f de xy? Bueno, si hago un medio del logaritmo neperiano del valor absoluto de x cuadrado más y cuadrado, no hace falta poner valor absoluto porque eso es positivo. La derivada de esto es 1 sobre la función por la derivada de la función con respecto de x, que es 2x, el 2 se va y queda eso. De manera que f de xy es esta. Pero ojo, es esta. Pero si yo le añadiera, como estoy haciendo la derivada con respecto de x, si yo le añadiera una constante g que dependiera de y, también la derivada parcial de f con respecto de x, esto quedaría 0. Luego esta es la solución más general. ¿Cómo haría ahora de acuerdo a la segunda ecuación? La segunda ecuación sería f de xy. Ahora tengo que hacer la derivada parcial de f con respecto de y. Tengo que encontrar una función que cuando yo la derive con respecto de y me salga esto. ¿Cuál es esa función? La misma. Un medio del logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado, cuando lo derive con respecto de y, es esta. Pero ojo, si yo añado h de x aquí, cuando yo lo derive con respecto de y, esta derivada me va a quedar 0, luego también se va a cumplir aquí.
Entonces yo tengo dos versiones de f de x, y. Una que es la primera y otra que es la segunda. ¿Cuál escojo para compatibilizar con ambas versiones? Pues escojo donde aparezcan los términos comunes, es decir, que la función f de x, y que tengo que escoger es la función 1/2 del logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora pongo aquí ni g de y ni h de x, pongo una constante c. Y esta es la función escalar que cuando ustedes le hagan el gradiente queda la función, el campo vectorial. Si no me lo creen, pues lo hacen. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema es el mismo, encontrar eso. Entonces sabemos que f es igual al gradiente de f. Entonces, ¿quién es el gradiente de f? ¿Quién es f? F es 3x cuadrado y cuadrado y más 2x cubo yj. Y esto tiene que ser igual al gradiente de f, a la derivada de f con respecto de x y más la derivada de f con respecto de yj. Es decir, que tiene que cumplirse que la derivada de f con respecto de x sea igual a 3x cuadrado y cuadrado. Y simultáneamente tiene que cumplirse que la derivada de f con respecto de y, bueno, lo primero que deberíamos de haber hecho es ver si este campo es conservativo. ¿Es la derivada de esto con respecto de x igual a la derivada de esto con respecto de y? Debe de serlo. Si no es conservativo, ustedes no pueden encontrar esta función f de x, y. Esta... Háganlo y verán que es conservativo. Entonces, ¿cuál es la derivada de f con respecto de y? Es 2x cubo. 2x cubo por y. Entonces, ¿quién es f? F es una función cuya derivada con respecto de x queda 3x cuadrado y cubo. ¿Y cuál es esa? Bueno, 3x cubo por y quito el 3. Y quito el 3. Entonces quedaría, si lo hago la derivada con respecto de x, quedaría 3x cuadrado y cuadrado. Perfecto. ¿Y es esa la más general? No, porque si yo añado una función g de y, también cuando haga la derivada con respecto de x, esto me va a quedar 0. Luego esta es la función más general. Y si lo hago de acuerdo a la segunda ecuación, el f me va a quedar igual a... Tengo que buscar una función cuya derivada con respecto de y sea 2x cubo y cuadrado. Y esa es la función x cubo por y cuadrado, porque si yo hago la derivada con respecto de y de esta función va a quedar 2x cubo y, 2x cubo y. Y esa es la función más general. Bueno, estoy haciendo la derivada de f con respecto de y. Si yo le añado aquí h de x, también va a quedar bien. Entonces, ¿qué f agarro? Bueno, pues la f que agarro, que sea compatible, es la que aparece en ambos lados, x cubo y cuadrado. Y ahora la que aparece en ambos lados es ninguna, porque aquí aparece g de y, h de x. Entonces pongo una constante arbitraria c. Esta función escalar ustedes la pueden chequear. Si ustedes le hacen el gradiente de esto, van a obtener el campo vectorial f. Entonces, esto creo que ya están hechos todos los problemas. Los veo pronto.